La arquitectura se puede diferenciar de la ingeniería civil, ya que este es considerado un arte por la solución estética que proporciona las necesidades humanas y materiales en su uso práctico para la obra. Dicho arte proporcionó diferentes resultados a cada cultura y época para dar una satisfacción de acuerdo a sus necesidades. Es por ello importante el análisis de los cambios de construcción de acuerdo a la tendencia aplicada en dicha época, ya que en su mayoría estos reflejaban el estilo de vida de los habitantes de esta región. Cada uno de estos periodos dejó su huella en la historia e impulsó un nuevo método de construcción aplicable en años más tarde. Algunos de estos fueron de poca trascendencia, pero otros causaron un gran impacto, siendo aplicados en varias partes del mundo. En este video te mostraremos algunos de los templos religiosos más icónicos de la historia y datos importantes de los mismos. Agustín, París. Fue construido a partir de 1860. El trabajo duró alrededor de 10 años, dirigido por el arquitecto Victor Baltard. La iglesia es de estilo ecléctico, combinando inspiraciones románicas y bizantinas. Sin embargo, fue el primer edificio religioso de tamaño construido sobre la base de una estructura que combina hierro y hierro fundido. Estos elementos están cubiertos de piedras de gran tamaño con una longitud de 100 metros y una cúpula que se eleva a 80 metros de altura. Su plano se adapta a la configuración de la parcela de terreno. Catedral de San Vladimir. La sede de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana es uno de los templos más importantes de la ciudad. Fue construida en la segunda mitad del siglo XIX, 1862, para conmemorar el aniversario número 900 del bautismo de San Vladimir y consagrada en 1896. Tiene un magnífico estilo neobizantino con 7 imponentes cúpulas y en su interior decorado con mosaicos realizados por maestros venecianos. La elegancia de su puerta principal es muy elegante y adornada con relieves de bronce sobre un fondo azul, tallado de mármol de Carrara. Arun de Bangkok en Tailandia. El templo budista de Wat Arun está ubicado en Bangkok, la capital tailandesa, y es uno de los sitios más emblemáticos de toda Tailandia, a orillas del río Chao Phraya. Este majestuoso templo fue construido cerca del año 1870 por mandato del rey Rama II. En la antigüedad se le conocía como el Templo de la Oliva y cuenta con una escalera central de 86 metros de altura. De Salt Lake City. El templo de Salt Lake es un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La estructura central es de 4 hectáreas, 10 acres de la manzana del templo en la ciudad de Salt Lake City, en Utah. Los jardines del templo están abiertos al público y son una atracción turística popular del centro de la ciudad, debido a su ubicación en la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su importancia histórica. El templo de Salt Lake City es visitado y utilizado por fieles de varias partes del mundo. Gran Sinagoga Coral de San Petersburgo, Rusia. La Gran Sinagoga Coral es uno de los edificios más extraordinarios de San Petersburgo. Por dentro y por fuera lo decora un rico ornamento oriental raro para estas latitudes. La Gran Sinagoga Coral de San Petersburgo es la mayor sinagoga de Rusia y la segunda en Europa por su tamaño. Tiene capacidad para 1.200 personas, la cúpula mide 47 metros de altura. Diseñada por el suntuoso estilo morisco por los arquitectos Lev Bachman e Iván Shaposkinov. Catedral La Sagrada Familia. Gaudí se dirigió a la naturaleza buscando inspiración en lo que veía como la arquitectura de Dios. Así creó un diseño fuerte y ligero, el cual permite una gran cantidad de luz natural dentro de la iglesia. La catedral forma parte del movimiento neogótico, pero también con el Art Nouveau, que hacía hincapié en las formas orgánicas y fluidas. Los motivos de diseño se basan en gran medida en formas naturales y orgánicas. Además, las estructuras de apoyo de la iglesia están modeladas a partir de los tallos de las plantas. De Nuestra Señora de Luján, imponente monumento de fe característico del siglo XIX y uno de los más importantes casos del estilo neogótico de Argentina. Tiene una longitud de 104 metros y su ancho es de 68.5 metros en el crucero y de 42 metros en el frente. Posee 2 torres de 106 metros de altura con una gran cruz en cada una. La basílica posee 2 órganos, uno pequeño ubicado en la nave lateral y el órgano principal u órgano mayor ubicado sobre la entrada bajo el rosetón. Ambos son de la firma francesa Moutin Cavelier Cole y el mayor posee la presión de aire más alta de los órganos argentinos. Los San Marcos de Arica. La iglesia de estilo neoclásico acompañada de gótico posee una estructura fundamental de hierro, vigas y pilares que se unen en arcos ojivales. La iglesia tiene 3 naves, la central de mayor altura y presenta una fachada simétrica. A un costado está la saliente transversal del baptisterio y al otro la torre de base octogonal, con ventanas en forma de ojivas. Los vitrales de colores, la forma en que la torre se eleva al cielo y la sencillez de la construcción la dotan de gran belleza, la que se ve realzada por el paisaje. La iglesia San Marcos adquirió rango de catedral en 1959.
Catedral Naval de San Nicolás de Kronstadt. Empezó a construirse en 1913 en homenaje a todos los marinos caídos y fue consagrado en 1913 a San Nicolás, considerado patrón de los marineros. Fue construida por el proyecto del arquitecto ruso Vasily Koziakov en el estilo bizantino. La obra de los colosales proporciones, con capacidad de 6.000 personas, su altura de 70.5 metros y la cúpula alcanza casi los 27 metros de diámetro. Los interiores asombraban por su belleza, mármol dorado, vidrierías de colores, mosaicos y pinturas vaporosas como si fueran encajes. De Minerva. En el año 1901, el entonces presidente de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera, mandó a construir diversos recintos llamados templos de Minerva. Estos recintos se utilizarían para celebrar las fiestas minervalias, las cuales se festejaban en honor a la juventud estudiosa del país. De Minerva, que se construyó en la ciudad de Guatemala y se encontraba ubicada en la avenida de Jocotenango, también conocida como el Hipódromo del Norte. Su estilo arquitectónico era jónico romano con 6 columnas de 25 metros de alto cada una. Sinagoga de West End. El diseño del estilo Art Nouveau moderno con reminiscencias asirio-egipcias, el edificio incluía oficinas comunitarias, apartamentos, salas de reuniones y de enseñanza, mientras que el exterior se presentaba con formas masivas y colores grises. El interior era brillante, con colores brillantes en dorado, verde y marrón. Un gran candelabro descendió del centro para iluminar el santuario. La pared de la bima en la parte delantera del santuario estaba resaltada con un arco macizo y decorada con varios patrones geométricos en estilo Art Deco. Iglesia de San José, construida entre 1910 y 1924, gracias a las señoritas Román, quienes donaron el terreno e impulsaron la construcción. Se confió al maestro albañil Trinidad Abarca. Apoyándose en fotografías, diseñó la iglesia con aspecto gótico, los campanarios y agujas, la portada y la espadaña. Igualmente reveladora de la pericia de Abarca es la cúpula, poco frecuente en la región. El interior de la típica nave cubierta del artesonado, al igual que la capilla de la Santísima Trinidad, también atestigua el desenfado. Basílica Getsemaní, 1919 y 1924, diseñado por el arquitecto Antonio Barzulli, se llevó a cabo entre 1919 y 1924, empleando fondos provenientes de distintos países. El frontal de la iglesia es una fachada de estilo neobizantino con una serie de pilares como remate, un mosaico mostrando simbólicamente a Jesucristo como enlace entre Dios y la humanidad, el techo en forma de burbujas, los pilares anchos y el mosaico refuerzan la apariencia arquitectónica bizantina de la iglesia. San Isidro el Labrador, 1921. Los trabajos de construcción se iniciaron en 1921. El arquitecto de la obra fue Luis Rojas. Los planos fueron enviados desde Roma. La madera utilizada en la construcción fue donada casi por completo. Maderas preciosas como cedro, pochote y cenízaro fueron la materia prima, traída de diferentes localidades cercanas a Barbacoas. El templo fue concluido en 1949. Las bancas fueron construidas por Severo, mismo que el acabado de las columnas, trabajo que realizó ayudándose con un hacha. Catedral del Sagrado Corazón de Yokohama, 1933. La original iglesia católica de Yamate fue un edificio de ladrillo con 2 campanarios que se construyó en el mismo lugar en 1906. Después del terremoto de 1923 del Gran Kanto, quedó completamente destruida. La presente iglesia católica de Yamate fue diseñada por el arquitecto checo Jan Josef Barg en el estilo neogótico y se terminó en 1933. Cuando la diócesis de Yokohama fue erigida en el año 1937, la iglesia de Yamate se convirtió en una catedral. Templo Luterano de Frutillar, 1929 a 1934. Es un monumento histórico de estilo neogótico de la ciudad homónima. El templo se construyó utilizando madera y rasgos simples adscritos a la arquitectura neogótica. Se trata de un templo de planta basilical, ejecutado en madera con cubierta de 2 aguas y una torre en su fachada principal. Su tamaño alcanza los 291.48 metros cuadrados. Mientras que la superficie declarada como patrimonio considera un total de 1.515.89 metros cuadrados. La iglesia posee un antiguo órgano Steinmeyer de tracción eléctrica de 1954. Templo de Idaho Falls, 1941 a 1945. Históricamente, el templo de Idaho Falls fue el primer templo de los santos de los últimos días construido con un diseño de un solo pináculo. Los planes de construir un templo en Idaho fueron anunciados por la primera presidencia de la iglesia el 3 de marzo de 1937. El exterior del templo se completó en 1941 y se esperaba completar el interior del edificio en un año. Pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial y las escaseces que eso trajo consigo demoraron la culminación del templo hasta 1945. Ivolginsky Datsan,
Se construyó a fines de la década de 1940 con ladrillos de colores claros. El templo muestra proporciones y ornamentación tradicionales. El primer nivel está dedicado al estudio y la oración. El segundo nivel conserva los textos sagrados. El tercer nivel, el Gonkan, sirve como un santuario interior dedicado a las deidades guardianas. El Gonkan está rodeado por una galería abierta para permitir procesiones ceremoniales alrededor del espacio sagrado. Templo Hamilton de Nueva Zelanda, 1955. Fue construido con un diseño moderno de una sola aguja, muy similar al Templo de Berna en Suiza. El templo mide 44.212 pies cuadrados. Tiene una sala de ordenanzas, 3 salas de sellamiento y un baptisterio. La aguja se eleva a una altura de 157 pies. El templo fue construido en su totalidad por misioneros de trabajo de la iglesia que se ofrecieron como voluntarios todo su tiempo. Los miembros locales apoyaron a estos trabajadores con dinero, comida y alojamiento. Capilla Notre-Dame du Haut. Una de las obras maestras de Le Corbusier fue reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el edificio está lleno de simbologías. Situada en lo alto de la colina que domina la ciudad y rodeada de vegetación, la capilla destaca por sus líneas atrevidas tanto en el exterior como en el interior. Las vidrieras dejan entrar una luz etérea que aporta una aura celestial al altar. Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Filipinas, 1967 a 1970. El arquitecto Cecilio Sánchez Robles Tarín levantó entre 1967 y 1970 un conjunto edificatorio de iglesia, resuelto a base de diferentes volúmenes que se corresponden con cada uno de los usos, unificados todos con el uso del hormigón en bruto, el tan hasta hace poco denotado brutalismo. Varios elementos verticales de gran presencia sirven tanto para enmarcar la nueva arquitectura como para distinguir los nuevos usos. Uno de esos grandes elementos verticales se convierte en la torre de la parroquia, con una cruz que perfora el hormigón dejando pasar el aire y la luz a través. Templo de Provo, Utah. Fue construido a manos del arquitecto Emil V. Fetzer. Llevó a cabo los planes para la construcción del templo en Provo, en el centro norte del estado de Utah. El templo está revestido de piedra artificial blanca con parrillas de aluminio anodizado con oro, y un pináculo único de color blanco sobre el cual se asienta una estatua del ángel Moroni. Iglesia del Santísimo Sacramento. El templo situado en Madrid fue inaugurado en 1970, bajo un estilo totalmente moderno y vanguardista. El arquitecto encargado del diseño fue José María de la Vega Samper. Consta de una única y gran nave singular a 2 aguas en cuyo frontón exterior se aprecian diversos motivos de decoración. El acceso se realiza mediante una puerta dintelada en cuyo frontón se representa el Pantocrátor. La portada está flanqueada por 2 grandes torres piramidales coronadas con sendas cruces. Templo de Sao Paulo, Brasil. El Templo de Sao Paulo es el nombre oficial de uno de los templos construidos y operados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El anuncio público ocurrió el 1 de marzo de 1975. Para la construcción, muchos miembros donaron su tiempo para producir 50.000 bloques de piedra fundida, compuestos de cuarzo, virutas de mármol y hormigón blanco, para el exterior del templo. El Templo de Sao Paulo tiene un total de 5.504 metros cuadrados de construcción. Cuenta con 2 salones para ordenanzas y 4 salones de sellamientos matrimoniales. Templo de Lima. El Templo de Lima, Perú, es uno de los templos construidos y operados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La ceremonia de la primera palada fue el 11 de septiembre de 1982. El templo se construyó sobre 2 hectáreas de terreno, el exterior de granito peruano adaptado de un diseño de 6 pináculos, con cerca de 900 metros cuadrados de construcción. El interior del templo cuenta con 4 salones para las ordenanzas y 3 salones de sellamientos matrimoniales. Templo de Loto. Es un templo del estilo vanguardista que se encuentra en la India y es conocido como casa de culto Bahá'í. Durante el día el templo es blanco y se torna violáceo al atardecer. Se inauguró el 13 de noviembre de 1986. La estructura externa está formada por 27 pétalos gigantes de mármol que envuelven el espacio interior.
Tiene una capacidad para 2.500 personas y posee 9 puentes que están sobre 9 estanques que rodean el templo y que dan acceso a 9 puertas que conducen a un recinto central que alcanza los 40 metros de altura, aunque no muestra soportes visibles. La propiedad del templo de Loto ocupa 105.000 metros cuadrados. Mezquita As-Salam. La mezquita se encuentra en Chile, se inauguró en 1995. Fue diseñada por el arquitecto William Tapia Choaqui. Posee 3 niveles, el más importante es el segundo nivel ya que ahí se encuentra el salón principal. Las ventanas que lo rodean son con forma de arco de herradura. En la parte superior se encuentra la cúpula de cobre y una torre que poseen una luna en la cumbre. En los muros blancos hay inscripciones con versos del Corán en árabe. En el centro de esta intersección se encuentra el mihrab, que es el lugar desde donde se dirigen las oraciones de los fieles y está decorado con mosaico. Templo de San Diego. El Templo de San Diego, California, inició su construcción en el año 1988 y se concluyó en 1993. Los arquitectos responsables fueron Dennis y Shelley Hinman. El templo tiene 2 torres principales con pináculos rodeando la base de cada uno, y un patio de jardines conectando una torre a la otra. El acceso al patio intermedio viene de los 2 pisos del cuarto celestial. Templo de Boston. El Templo de Boston, Massachusetts, construido y operado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fue construido entre 1997 y el 2000. Es arquitectura moderna, construido con concreto blanco. Templo de Manhattan. Es uno de los templos construidos y operados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mantiene el centro de reuniones dominicales en el 3er piso y oficinas administrativas y de asuntos públicos en el 2º piso. Las paredes fueron hechas para ser insonorizadas para evitar el ruido del tráfico. Casa de Dios. La construcción de un nuevo santuario llamado Ciudad de Dios, con capacidad para 11.000 personas, comenzó en enero de 2008 con edificios de parqueos, aulas educativas, salones de usos múltiples y televisión. También se construirán edificios para uso deportivo, teatro y servicios médicos. Templo hindú de Vrindavan Chandrodaya Mandir. Se está construyendo en India el que será el rascacielos religioso más alto del mundo, teniendo 213 metros de altura. El bufete de la Indian Genie Studio y el consultor estructural Tomasetti diseñaron el templo, que también hará las veces de centro cultural y que incluye un parque temático. El edificio es a prueba de terremotos y tendrá una silueta escalonada que recuerda a una nave espacial, elevándose 70 pisos.